Buenas noches a todos y bienvenido a esta segunda noche que vamos a compartir dentro del curso Fe y Ciencia, un diálogo necesario, que empezó, como sabrán, su andadura el jueves pasado con la charla de Monseñor Raúl Berzosa. Tuvimos un arranque muy satisfactorio, donde el conferenciante nos fue dando material para la pregunta ¿se pueden creer en Dios después de Darwin y Atapuerca? Esto fue el título de su charla. Hoy tenemos la suerte de contar con otro conferenciante que lleva muchos años contribuyendo a tender puentes para el diálogo fe y ciencia, y además lo hace desde su doble condición de creyente y de científico. Por una parte, Javier Leach Albert es doctor en matemáticas, es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y su especialidad son los lenguajes informáticos, pero no como programador, sino a nivel más teórico, abstracto sobre la estructura de los lenguajes de programación. Y por otra parte, la demostración automática por máquinas de teoremas. Esta especialización suya se inició en Alemania, donde estuvo 3 años, en Friburgo, que por casualidad está a unos 50 kilómetros de mi ciudad natal, en realidad en Francia, y Friburgo en Alemania. Esto por una parte, doctor en matemáticas, profesor en la Facultad de Informática en la Complutense. Y por otra parte, Javier es sacerdote jesuita. Esta manera de presentar por una parte y por una parte es doctor, por otra parte jesuita, es una descripción aproximada, claramente insuficiente, que está influido por un cierto afán sintético. Dicho así, parecen que corresponden a dos aspectos, contiguo pero separado de la identidad del conferenciante. Ya sabéis que en la vida real las cosas son mucho más complejas, gracias a Dios. Hay relación, intercambio, interpelación de un aspecto a otro. Entonces, como consecuencia del diálogo entre estas dos componentes de su persona, Javier lleva muchos años animando la reflexión sobre ciencia y fe. Ha sido desde su creación en 2003 y hasta hace unos pocos meses director de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Comillas de Madrid. Ha publicado hace poco en la editorial Salterrae un libro sobre matemáticas y religión. Un libro que os recomiendo vivamente, en el que hace un recorrido también por la historia de la matemática, describiendo los distintos fases en el desarrollo de las matemáticas y relacionándolo con la religión. Muy interesante, un libro muy interesante. En la charla de hoy retoma con algo más de detalle un tema que ha esbozado en su libro, que es el de los valores en la ciencia, la tecnología y la religión. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar tan amablemente nuestra invitación y compartir con nosotros un poco de tu caminar en este interesante pero difícil diálogo entre fe y ciencia. Pues muchas gracias, Mathieu. Y yo, en primer lugar, agradecer al servicio de pastoral de la Universidad de Cartagena y también a la misma universidad, al vicerrectorado de estudiantes, el que me hayan invitado. Para mí es una oportunidad el poder hablar con vosotros, con ustedes, de estas cosas que para mí son muy importantes y creo que la perspectiva de la cual intentaré hablar pues es importante para clarificar esa relación entre ciencia y religión. Bueno, a ver lo que podemos decir en una hora de tiempo. Bueno, en primer lugar, empezaré con una cita de la Gaudium et Spes, que del Concilio Vaticano II, en la cual habla de la legítima autonomía de la ciencia. Dice, son de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia no han faltado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Bueno, pues yo lo que voy a intentar es transmitir un gran amor a la ciencia y un gran amor a la fe y como no voy a hablar de oposición, sino de mutua ayuda, pero esto tiene muchas dimensiones y voy a explorar unas cuantas. En primer lugar, el enfoque de esta charla será el lenguaje.
El lenguaje, que es un aspecto muy importante del conocimiento, porque el conocimiento, hoy en día gusta mucho hablar de la experiencia, pero esa experiencia entra como en cauces y se encauza por algo que llamamos lenguaje. Yo lo que he trabajado son los lenguajes informáticos, que es un tipo de lenguaje, lenguajes formales. Pero el lenguaje es será el punto desde el cual centraremos bastante la charla esta, como cauce de expresión de la experiencia y como parte muy importante del conocimiento. Bueno, y entonces en el lenguaje voy a poner dos extremos del lenguaje. En un extremo estará la matemática, que es el lenguaje formal, que es el lenguaje que como lenguaje formal es lenguaje de los computadores también, y es un lenguaje que es público, un lenguaje que es para todos igual. Cuando yo explico matemáticas, sé que lo mismo traduciéndolo, pero sin modificarse nada, solamente traducirlo a otro idioma se podía explicar en la China. Es un lenguaje público y es sobre todo un lenguaje de hechos. De hechos. Es un lenguaje que habla de... Eso va a ser muy importante en la explicación de hoy, que la ciencia tiene el lenguaje de hechos. En el libro yo hablo del lenguaje del signo y del símbolo. Eso prefiero hoy en día hablar de los lenguajes de los hechos, que es el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la matemática, y otro lenguaje que es personal y comunitario, que afecta profundamente a la persona y a su situación en la comunidad y a sus relaciones comunitarias, quiere decir con la gente que le rodea, que pueden ser familiares, que es el lenguaje de los valores. Y eso tiene un extremo, así como el lenguaje de los hechos, que es el lenguaje de la matemática, tiene un extremo el lenguaje de los hechos es el lenguaje de la ciencia, y tiene un extremo que es cuando más fáctico, más de hechos, se convierte, y es en la matemática. Pues el lenguaje de los valores tiene también un extremo, que es cuando hablamos de los últimos valores, que es algo de algún modo inevitable. Todo el mundo tiene alguna visión de los últimos valores y cuando hablamos de los últimos valores le llamamos ese lenguaje metafísica. Y ese será el contexto, el lenguaje en el cual hablaremos, se puede hablar de las cosas religiosas, ese lenguaje, último lenguaje. Entonces, hoy un poquitín voy a hablar de valores, motivaciones, finalidades. Y es algo que existe en la vida y algo por lo cual todos nos movemos, por valores, por motivos, y yo distingo porque filosóficamente podríamos hacer distinción, pero las meto todos en un saco. Valores, motivaciones y finalidades, porque es algo que es necesario y que es muy importante en la ciencia. Sin valores, sin motivaciones, sin finalidades, no habría ciencia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en la ciencia, como veremos, precisamente por ese cauce en el cual está metida la ciencia del lenguaje de hechos, los valores, las motivaciones, las finalidades están implícitas. Pero esos valores, motivaciones y finalidades están explícitas en otro lenguaje mucho más amplio, que es el lenguaje humano. Y que eso tendrá su última expresión en el lenguaje metafísico y religioso. Pues esto es una primera introducción al lenguaje. Y dentro de ese contexto vamos a hablar de una legítima autonomía de la ciencia, que es lo que decía el Concilio Vaticano. ¿Por qué es legítima? Lo vamos a ver desde el punto de vista del lenguaje. La ciencia tiene un lenguaje, usa un lenguaje que tiende a ser formal, eso veremos más tarde. Formal, para que lo entendáis, es el lenguaje de los computadores, es el lenguaje formal, es un lenguaje que es totalmente objetivo, ese es un lenguaje formal. Y el lenguaje formal la ciencia tiende a formalizar sus lenguajes, pero sobre todo es un lenguaje fáctico, de hechos. Y eso es legítimo y importantísimo. Gracias a que tenemos ese lenguaje hemos podido desarrollar la multiplicidad de ciencias y tecnología. Ese lenguaje formal de los hechos nos ha posibilitado la ciencia y la tecnología. Y al mismo tiempo son legítimas las observaciones empíricas. Y esos son los dos pies sobre los cuales se mueve la ciencia. Y eso
la ciencia tiene su autonomía, desde ahí. Entonces, eso nos lleva a una pregunta: ¿cuál es la relación entre ese mundo de la ciencia, marcado por unos ciertos lenguajes y unas ciertas experiencias, que podemos llamarles observaciones empíricas? ¿Cuál es la relación entre esos lenguajes y las experiencias de la ciencia y la religión? ¿Cómo se da una relación entre la ciencia? ¿Por qué es importante la ciencia para la religión? Y eso es lo que hoy me gustaría subrayar, es que para la religión es muy importante la ciencia. No será exclusiva, pero es algo muy importante. Quisiera decir una palabra positiva mirando a la ciencia desde la religión. Entonces, para hablar de esto, y una cosa a la cual le he dado bastante tiempo de reflexión, ha dicho Mathieu que en mi libro hablo de la historia de la matemática. Bueno, pues la historia de la matemática es interesante. La mayor parte de vosotros no seréis matemáticos, pero vais a entender de las cosas que os digo, porque la matemática no es lo mismo ahora que hace 100 años, que hace 4 siglos, que en tiempo de los griegos, que antes de los griegos. Eso ha cambiado mucho. ¿Y por qué? Porque es algo que ha emergido la matemática históricamente. Y estudiando esa emergencia histórica entendemos por qué es importante la matemática y cuál es y cómo es un poquitín de ello, cómo es la matemática actual. Entonces, vamos a situarnos primero en Grecia. En Grecia. La matemática adquirió en Grecia, eso lo cuento en el libro, adquirió en Grecia una cualidad que influyó muchísimo en la cultura, pero donde primero se expresó fue en la matemática, y es la racionalidad deductiva. La racionalidad deductiva. Es decir, lo voy a poner como un ejemplo. Habréis oído muchos de vosotros hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, pues eso empíricamente se conocía antes que los griegos. Se conocía, es decir, se conocía una cosa que eran las ternas pitagóricas. Se conocía que el 3, el 4 y el 5, el 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado 16, 9, 16, 25. Es igual que 5 al cuadrado. Y eso pasa con otros números. Se conocía y con eso se podían formar triángulos, rectángulos. Es decir, se conocía empíricamente. Se conocía empíricamente. Pero, ¿qué es lo que hicieron los griegos? ¿Qué es lo que hizo Pitágoras? A partir de principios muy elementales, dedujo ese teorema. Y lo dedujo, entonces siempre que son válidos, entonces viene eso de la deducción, siempre que son válidos esos principios, va a ser válido el teorema de Pitágoras. Entonces va a ser válido para todos los números. Le dio una gran generalidad al teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Y eso mismo ocurrió con Euclides y eso mismo se trasladó a la filosofía. Bueno, es que aquí podríamos discutir cómo, pero la matemática fue la primera que empezó con esta racionalidad deductiva. Y en la filosofía los griegos introdujeron la racionalidad deductiva. Y esa racionalidad deductiva que trajeron los griegos fue un avance enorme en el modo de usar los lenguajes. Y eso influyó mucho. Hay otro momento histórico. Influyó mucho en la filosofía, la medieval, la racionalidad deductiva. Bueno, no podemos entrar ahora en detalles. Otro momento muy importante en la emergencia histórica de la matemática fue, vosotros habéis oído hablar de Galileo, ¿no? Galileo es un prohombre en eso, pero otros pueden ser Leibniz, Newton, etc. ¿Qué es lo que ocurrieron? Expresaron con fórmulas matemáticas. Todos estos expresaron con fórmulas matemáticas las leyes de la naturaleza. Eso no lo habían hecho los griegos, eso fue un paso más. Aristóteles tenía una física donde no tenía lenguaje para la física. Galileo metió el lenguaje matemático en la física. Bueno, entonces, pero ha habido un salto en el siglo XX, un salto importantísimo en la matemática, que es que el lenguaje matemático no solamente es el lenguaje que nos sirve para hablar de la naturaleza, sino que lo conocemos a ese lenguaje matemático mucho más y lo hemos objetivado. Eso empezó en el siglo XIX
con Frege, todo eso, lo hemos objetivado ese lenguaje. Y al objetivarlo podemos hacer teoremas sobre el lenguaje matemático, que eso es la metamatemática de Hilbert. Hacemos teoremas sobre el lenguaje matemático. Y al hacer teoremas sobre el lenguaje matemático hemos visto sus grandes limitaciones. Hemos descubierto matemáticamente que el lenguaje matemático es limitado. Bueno, pues aquí tenemos una emergencia histórica del lenguaje con 3 momentos importantes en la historia. Entonces, relacionado con esos 3 momentos y esos 3 aspectos, que son racionalidad deductiva, leyes matemáticas de la naturaleza, lenguaje como objeto matemático, y luego todo esto se ha transformado en que ese lenguaje ha sido un lenguaje adecuado para las máquinas y que hemos puesto en comunicación la mente humana con las máquinas. Bueno, pues esto nos ha traído valores implícitos en la ciencia. El primero de todos es la certeza objetiva. Vamos a ver. Certeza objetiva. Es decir, la objetivación del lenguaje matemático y la objetivación de las expresiones matemáticas hacen que los enunciados matemáticos y los enunciados científicos los tengamos como fuera de nosotros. Son ciertos y son ciertos objetivamente. Pero, al mismo tiempo que hemos conseguido esa certeza objetiva, nos hemos dado cuenta de las limitaciones, de las mismas limitaciones intrínsecas de nuestras observaciones empíricas y del mismo lenguaje matemático. Por lo tanto, la ciencia se va a convertir en una ciencia que nos da certezas objetivas, pero al mismo tiempo es abierta. No lo sabe todo. Y cada vez sabe más, pero no lo sabe todo. Esta misma posibilidad de objetivar el conocimiento científico nos ha llevado a una capacidad de aplicabilidad tecnológica muy grande. Es decir, nosotros conocemos objetivamente las leyes de la naturaleza y las aplicamos. Y podemos transformar el mundo muchísimo más que nunca en la historia. Eso se contrapone, igual que la certeza objetiva se contrapone a que nos damos cuenta de que la ciencia es abierta, la aplicabilidad tecnológica se contrapone al hecho de que no sabemos cómo científicamente podemos transformar el mundo, pero el mundo se resiste. Es decir, no sabemos cuáles son los límites de la sostenibilidad del desarrollo. No sabemos, podemos desarrollar mucho, pero tenemos que sabemos que hay límites a ese desarrollo. Nos hemos topado con los límites del desarrollo. Sabemos que la ciencia es aplicable, pero hemos topado con los límites del desarrollo. Muy bien, pero hay un tercer valor, es que de estos valores voy a hablar a continuación. Hay un tercer valor. Yo cuando estaba en Friburgo, algunos matemáticos me gustaba preguntarse, ¿y tú por qué te dedicas a la matemática? Y la gente, hoy en día, cuando se dedica a un cierto nivel alto, es muy respetuoso de decir, porque busco certezas objetivas. Eso ya se sabe que la ciencia es abierta. La certeza objetiva, uno es respetuoso con esa. La aplicabilidad, también. Los científicos, la aplicabilidad es una cosa que viene dada. Y además, no quiero meterme en problemas del desarrollo. Yo digo que yo me dedico a la ciencia porque me gusta. Es macht mir Spaß. Me dedico a la ciencia porque me gusta. Bueno, pues hay algo de verdad en esto. Es un valor implícito que es la belleza. Hablaremos de él también. Es decir, la ciencia es de algún modo fin en sí misma, es irreductible, es algo que tiene valor por sí mismo. Bueno, pues esos valores están en la ciencia, pero la ciencia se mueve muy mal con ellos. ¿Por qué? Porque son implícitos. La certeza objetiva, la ciencia la ha buscado siempre, la ha movido, pero
si preguntas a un científico qué es certeza objetiva, se va a poner un poco nervioso. Lo mismo que a la aplicabilidad la buscamos, pero es un valor implícito. Y la belleza, pues mucho más, es un valor que no son fácticos, son valores que no son fácticos, que están, digamos, moviendo desde fuera la ciencia. Entonces, hemos visto que había ciertas características del lenguaje científico que son la racionalidad deductiva, que se alcanzó sobre todo en tiempos de los griegos y que tiene mucho que ver con la certeza objetiva. Y luego, con la ciencia moderna, se convirtió la matemática en el lenguaje de la ciencia y tiene que ver con la certeza objetiva eso y con la aplicabilidad. Se avanzó en la capacidad de objetivar, de objetivar la ciencia. Cuando se pudo expresar, Galileo expresó que la fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, pues cuando se expresan esas cosas de ese modo tan objetivo, tan externo a la subjetividad de la persona, pues se ganan en certeza objetiva y en aplicabilidad. Y por último, el gran paso en el avance en la certeza objetiva y la aplicabilidad es lo que hemos hecho en el siglo XX, que es cuando hemos sido capaces de construir el lenguaje formal de la ciencia. Y la belleza la pongo siempre, en el último término, como veis aquí, la belleza como un valor que está implícito y siempre presente, desde los griegos, está presente en el fondo de la ciencia. Bueno, voy a insistir un poco más en esto. ¿Por qué hay una relación entre la racionalidad deductiva y la certeza objetiva? ¿Qué es la racionalidad objetiva? Esto lo sabían ya los medievales, pero tenemos que... ¿qué es cuando hacemos un argumento? Y esto, porque muchas veces se habla de los argumentos de existencia de Dios. Cuando hacemos un argumento, estamos trasladando la certeza que tenemos de las premisas, de donde partimos. La certeza que tenemos de algunas certezas que tenemos, la trasladamos a la certeza de la conclusión. O dicho al revés, queremos hacer una demostración de la existencia de Dios, buscamos unas premisas desde las cuales... Y el problema está en las premisas. O sea, hoy en día, si queremos a uno con un argumento demostrar que Dios existe, bueno, enseguida pasaremos a unas premisas que para él serán discutibles. Pero, por eso yo hablo de certeza científica y certeza metafísica. La certeza científica se basa en premisas que o bien son axiomas matemáticos o bien son enunciados que están más o menos factificados, pero sacados de la observación. Y la certeza metafísica, las certezas que acerca de las últimas visiones de las cosas, están sacadas de enunciados metafísicos. Yo eso en el libro tengo una demostración tengo una formalización del argumento anselmiano, que es un argumento de la existencia de Dios que a alguna gente les ha parecido muy interesante, ha parecido a grandes pensadores, a Leibniz, a un gran matemático actual, Gödel, pues él creía, pero yo ahí muestro cómo en realidad lo que se hace con una argumentación es transmitir la certeza de unas premisas que son de tipo metafísico. De tipo metafísico, es decir, que son personales y comunitarias, es el lenguaje de los valores, el lenguaje de los valores llevados al extremo. Las premisas metafísicas son enunciados acerca de valores llevados al extremo. En concreto, en el argumento ontológico se habla de un ser que tenga todas las perfecciones. Bueno, si admitimos no vamos a entrar en detalles, pero son argumentos de valores llevados al extremo metafísico. Eso
lo voy a decir muy brevemente. Por ejemplo, hay premisas metafísicas, hay intuiciones que son de tipo metafísico, y una intuición de tipo metafísico, a la cual mucha gente le da valor, es la del infinito metafísico. Se dice, Dios nos ama infinitamente. Muchas veces lo decimos eso infinitamente y lo decimos también en matemáticas. Bueno, pues son dos enunciados distintos. Uno es objetivo, uno es fáctico, el infinito matemático, que puede ser de dos tipos, podemos discutir, constructivo, no, actual, etcétera. Pero es un infinito fáctico, lo mismo que el infinito empírico, que hoy en día, no sé si hay algún físico aquí, muchos físicos, pues les molesta el infinito porque nunca lo experimentan, ni en lo más pequeño ni en lo más grande. El infinito empírico. Y luego hay un infinito metafísico que es, pues ya hablaremos de él, pero hablaremos como de un valor que es como un valor definitivo. Los últimos valores. Y, como yo decía, las argumentaciones transmiten certezas. Entonces tenemos que la ciencia adquirió en algunos aspectos en Grecia la capacidad de la racionalidad deductiva. Y eso fue un gran valor, y al mismo tiempo esa racionalidad deductiva se utilizó mucho, sobre todo en la Edad Media, y por eso les gustaba mucho a los medievales las demostraciones de la existencia de Dios, se trasladó a la metafísica en la Edad Media. Bueno, voy a hablar de la segunda cosa. Vamos a trasladarnos ahora al siglo XVII, XVIII, en la época moderna, el nacimiento de la época moderna. Galileo, Descartes, Leibniz, Newton, todos estos grandes hombres, Laplace. En aquel tiempo, el lenguaje de la ciencia descubrió que se podía expresar matemáticamente. Eso es Newton, Principia Matemática, y habla de física. Es decir, que la capacidad de expresar matemáticamente las observaciones empíricas fue lo que transformó la ciencia y lo que creó la ciencia moderna, que llamamos la ciencia moderna. Y eso tuvo dos grandes consecuencias: un aumento de certeza objetiva y, sobre todo, la capacidad de aplicabilidad. Las máquinas empiezan con la ciencia moderna. Bueno, hay una cosa que, ya que estamos hablando de ciencia y religión, muy importante, y es que esto trajo una cosa consigo, y es que en la ciencia se formula fácticamente como un hecho la causalidad. Es decir, en la ciencia cuando decimos que una cosa es causa de otra, es porque aparecen siempre juntas, y siempre que aparece esto, aparece esto otro, y por eso es causa. Una explicación fáctica de la causalidad. Y con eso, los griegos, Aristóteles hablaba causa, material formal, eficiente y final. Bueno, ¿qué ocurre? Sobre todo hay una cosa que es la finalidad. La finalidad no es científica. Explícitamente, hablar explícitamente de la finalidad no es científico. Y ahí vienen muchos problemas argumento ontológico y todo eso, no voy a entrar en ellos. Pero muchos problemas es hablar explícitamente de la finalidad. La ciencia no puede hablar explícitamente. ¿Por qué? Porque es su método. Su método es fáctico. Y implícitamente, en la ciencia hay mucha finalidad. Bueno, eso va a traer muchos problemas posteriormente. Trae muchos problemas porque hay un racionalismo primitivo ingenuo, que es el primitivo, el de Descartes y el de Leibniz y todo esto, un racionalismo donde hay cosas que a nosotros, yo voy a hablar desde mi punto de vista porque podría decir muchas cosas, pero lo más, Leibniz quería crear una máquina universal. Hoy sabemos que es imposible, pero eso, una máquina que lo resolviese todo, eso sabemos que es imposible actualmente. Pero eso tiene que ver, aquí tengo una cita de Descartes que no lo he traído, pero la cita de Descartes dice que en el mundo todo está construido con triángulos, con figuras geométricas, y ese es el lenguaje con el cual el mundo está construido. Bueno, ese racionalismo primitivo, ingenuo, creía
que todo, en el fondo, el problema es que creía que todo se podía explicar. Hoy en día, eso nos resulta ingenuo, es decir, todo se puede explicar. Bueno, ¿y de dónde te sacas tú ese enunciado? Bueno, y eso trajo consigo el milagro de la aplicabilidad. El milagro de la aplicabilidad que Eugenio Wigner, que es un húngaro, premio Nobel, nacionalizado creo, en Estados Unidos, vivido en Estados Unidos, tiene un artículo muy bonito sobre la aplicabilidad de la ciencia. Y él se basa mucho en los lenguajes matemáticos, él es físico teórico. La aplicabilidad de la ciencia. Y él dice que es algo que es un don, un milagro, algo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque existe, pero no sabemos por qué existe. Es decir, todo esto lo quiero decir porque esto es un gran valor que hay en la ciencia, que es la aplicabilidad, pero un valor que es implícito. Y todo esto se da actualmente en una visión muy abierta de la ciencia. Luego pasaremos a cuál es la visión abierta de la ciencia de hoy en día. Es decir, esto lo dicen todos los filósofos de la ciencia. La ciencia hoy en día es algo que construye y construye con mucha objetividad, pero que no sabemos qué es lo que hay más allá. Pero eso a muchos niveles, no solamente la teoría cuántica, a muchos niveles no sabemos, es decir, no sabemos, la ciencia es abierta, incluso se puede mirar desde muchos puntos de vista, la ciencia es abierta porque históricamente se están moviendo por paradigmas que sabemos que valen ahora, pero que luego a lo mejor no valen. Y eso ha vuelto muy importante la tecnociencia, es decir, ¿por qué se mueve en gran parte la ciencia hoy en día? Pues por lo que el mundo necesita, por las necesidades del mundo. Se mueve por la tecnociencia. Bueno, y sabemos que hay una percepción científica de la realidad que es muy importante, una percepción científica que al menos nos dice un aspecto muy importante de la realidad. Bueno, no voy a entrar en todo esto. Esto es el lenguaje formal. Quería decir algo del lenguaje formal, que es la tercera. El lenguaje formal nos ha llevado a el programa de Hilbert y los teoremas de Gödel y Turing nos explican cómo la ciencia formal ha demostrado, porque es que ha demostrado, en el teorema de Gödel demuestra que no podemos tener un sistema completo de deducción para la aritmética. Pero el de Turing dice más el tema de Turing. El tema de Turing dice que no puede haber un sistema formal completo. Es más fuerte el de Turing. ¿Por qué? Porque el otro es una cosa muy concreta para la aritmética. Y el de Turing nos dice que no hay un sistema formal completo. Con eso tenemos el ocaso del racionalismo. Pero entonces vamos a entrar en una situación cultural actual. Ha terminado el racionalismo, pero no ha terminado la razón. Con la razón estamos estructurando el mundo cada vez más. Cada vez más estamos estructurando el mundo. ¿Y cómo lo estructuramos? Es decir, sabemos que no hay un único sistema, teoremas de Gödel y Turing, sabemos que no podemos cerrarlo todo dentro de un sistema, pero hay una pluralidad de sistemas. Tenemos una capacidad de poner en relación unos sistemas con otros muy grande. Y cada vez conocemos más del mundo, pero cada vez tenemos una visión más oscura de qué es lo que hay detrás. Sabemos, al mismo tiempo que descubrimos cada vez más lo que es el mundo, cada vez tenemos un sentido más misterioso de lo que es el mundo. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Tiene la ciencia certeza? Pues yo os diría más que nunca. ¿Por qué? Porque más que nunca tenemos certezas. Porque aunque sabemos los límites de nuestro conocimiento, sabemos los límites porque conocemos más y porque sabemos mejor lo que es la certeza. Y en el fondo, ¿cuál es nuestra última certeza? ¿Cuál es nuestra última certeza en el momento actual?
según mi modo de ver? Pues es la consistencia de los sistemas. Los sistemas tienen que ser consistentes. Un sistema no puede afirmar A y no A la vez. Bien es verdad que puede haber un sistema que afirma A y otro que afirma no A. Y nosotros podemos hablar de los dos desde un metalenguaje, desde un lenguaje desde fuera, hablamos de A. Pero un sistema es algo consistente, es algo que es en sí mismo consistente. Y eso es lo que estamos construyendo actualmente, multiplicidad de sistemas consistentes. Que hay un gran valor en ellos, pero al mismo tiempo hay una gran inseguridad. Hay un gran valor y una gran inseguridad en ellos. Y esta es la situación en que nos movemos. Y ahora voy a acercarme un poquitín. Antes de acercarme a la religión, me acercaré al final a la religión, pero me queda hablar un poco de la belleza. Y la belleza voy a hablar muy poco, pero voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué las matemáticas son bellas? Voy a poner dos ejemplos, pero muy sencillos, porque todo el mundo lo va a entender. Y es porque una de ellas, dos razones voy a poner, por las cuales las matemáticas son bellas. Una, porque son muy complejas y podemos crear estructuras muy complejas. Pero dentro de la complejidad podemos encontrar una gran sencillez, una gran simplicidad. Y esta es una fórmula que encuentra una gran simplicidad dentro de una gran complejidad. Y muchos matemáticos dicen que es la fórmula más bonita de toda la matemática. E, I, pi, 1 y 0 son las 5 constantes más importantes, casi se puede decir, de la matemática, que aparecen por todas partes. En probabilidad aparece. El pi, que ya los griegos se volvían un poco locos con ello, que aparece en la circunferencia, y, que es raíz de menos 1, aparece 1, el 1 y el 0. Los ordenadores todo está hecho con el 1 y el 0. Son las 5 constantes, y esas 5 constantes se pueden relacionar en esta fórmula tan simple. Eso es bello. Eso es bello, ¿por qué? Porque logra una gran simplicidad en un mundo complejísimo. Y voy a poner la otra belleza. La otra belleza es la razón áurea. La razón áurea es un ejemplo de orden. ¿Por qué? Porque la matemática encuentra orden y armonía en la naturaleza. Y esto es una relación que es un número rarísimo, 1 más raíz de 5 partido por 2, que cuando ponemos, aquí tenéis A y B, dos números en esa proporción, pues eso aparece en la naturaleza en muchísimos sitios y en el cuerpo humano, y es algo que es un orden que ya desde los griegos pues nos ha traído por la belleza. Bueno, tenemos estos... Bueno, de esto ya he hablado, vamos a pasarlo. Bueno, ahora voy a entrar, porque esto es de fe y ciencia. Voy a entrar. He dicho que iba a hablar del lenguaje, y he hablado de la ciencia desde el punto de vista de la matemática, desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, y he dicho que contraponía el lenguaje a la experiencia, porque el conocimiento es experiencia y lenguaje. Aquí hay, cuando he hablado de la ciencia, he hablado del lenguaje de los hechos, y aquí son el lenguaje de los valores. Entonces, voy a poner un ejemplo. Esto me lo enseñó un profesor mío de teología. Este ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Cuando se dice, ¿cuál es la experiencia de la fe? Bueno, sobre eso hay muchos libros escritos, pero vamos a decir una cosa muy breve sobre la experiencia de la fe. Y él ponía un ejemplo, y ponía el ejemplo siguiente. Un niño que va a ser operado de una operación difícil, peligrosa, muy grave, y que está en la camilla y que va a entrar en el quirófano y que está con su madre. Y el niño le dice a su madre, mamá, ¿verdad que Dios está conmigo? Bueno, ¿aquí qué ocurre? Es que aquí, vamos a ver, aquí es un momento para el niño, un momento muy grave, y expresa una confianza radical, una confianza que va más allá
de si la operación sale bien o sale mal, va más, va más allá. ¿Verdad que Dios está conmigo? Es la confianza total. Y además es algo que el niño siente en el interior, pero necesita comunicárselo a su madre. Es otro aspecto de la experiencia religiosa. El niño necesita comunicárselo a su madre. Y ahí, hay muchos ejemplos, pero ese ejemplo es un tipo de experiencia que no es científica, es de valor, es de una especie de valores, pero de últimos valores, una experiencia de últimos valores. Dios está siempre conmigo. Ese es el ejemplo. Esa es la experiencia religiosa, es una experiencia que es personal y que es comunitaria. Y yo cuando hablaba de la experiencia científica decía que era pública, no es personal, es pública, y que es transmitible de una cultura a otra sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, sin ninguna modificación. La experiencia religiosa está inculturada y no es fácilmente transmitible. Bueno, es transmitible, pero necesita un proceso de transformación para transmitirse de una persona a otra persona, de una cultura a otra cultura. Y por otra parte, se trata de una experiencia que afecta a todas las experiencias. Bueno, ahora vamos a hablar del noma y el nosima. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué relación hay entre la experiencia científica? Yo quiero transmitir en último término que la experiencia religiosa ayuda a la experiencia científica. Es un apoyo, y tiene que serlo un apoyo. Pero voy a hablar del noma y nosima. Noma, hay un antropólogo que ya ha muerto, norteamericano, Gould. A lo mejor alguno lo conocéis, muy famoso por sus libros de divulgación. Gould es antropólogo, y como antropólogo pues habla de todo, un poco, y él es agnóstico. Se reconoce como agnóstico, y fue invitado, Gould, eso lo digo en el libro, fue invitado al Vaticano en una reunión de estas, no sé, organizada por la Academia de Ciencias del Vaticano, lo que sea, y él le quedó muy impresionado de ver ahí gente que creía en Dios y en la ciencia, quedó muy impresionado. Y entonces sacó la teoría del noma. Dijo, bueno, pues esto es una cosa que puede darse, sobre todo le impresionó una carta del Papa, no sé, en la cual él hablaba de las dos verdades. Y bueno, y eso a él creo que le inspiró un poco. Dijo, hay dos magisterios, que NO es non-overlapping, que no se apoyan, no se sobreponen. Dos magisterios independientes. Está el magisterio de la fe y el magisterio, y a algunos les gusta eso, a mí no me gusta nada. Yo hablo del sima, sima está con Y porque estaba en inglés, pero no simétricos, magisterios no simétricos, es decir, tanto la ciencia como la religión hablan sobre la realidad, y las dos tienen que continuar hablando sobre la realidad. Evidentemente la religión, a través de la realidad, se habla de Dios, de un Dios trascendente, pero habla de la realidad. Y los dos hablan de la realidad. Lo que ocurre es que hablan de un modo distinto de la realidad. Un modo que yo digo que no simétrico. No me acaba de convencer mucho la palabra, pero de momento no tengo una mejor. Voy a decir, o sea, todavía tengo tiempo, a las 9 terminamos, ¿no? Voy a decir una palabra sobre la analogía, que es una cosa muy antigua, pero que hay que repensarlo de nuevo. A propósito del lenguaje, hemos hablado de la experiencia, vamos a hablar del lenguaje. Ya los medievales decían que cuando hablamos en teología, hablamos analógicamente. Decimos que Dios es, pero no es. Había una vía negativa y una vía positiva. Una vía negativa de un modo distinto, pero sí que es. Dios es. Y eso le llaman analogía. Yo creo que hay que retomar hoy la analogía del ser. Y a mí me gusta mucho lo que antiguamente llamaban la vía de la excelencia. Pero la palabra excelencia no me gusta nada, ¿no? Pero la vía de la totalidad. La vía de la totalidad. Es decir, cuando en el lenguaje metafísico, que es un lenguaje que en el fondo es inevitable, todo el mundo
lo usa en último término, porque tiene que hablar de las últimas razones de su existencia. Pues en el lenguaje metafísico siempre hay una palabra que es en el fondo, para mí, un lenguaje de la totalidad. ¿Qué es el último término todo? Y ahora voy a poner una fórmula matemática, que es A pertenece a B. Esto que tenéis ahí, A, una E, una épsilon, es una letra griega, épsilon. A, épsilon, B. Esto, a finales del siglo XIX, un señor que se llamaba Cantor, entonces se hicieron grandes cosas por la fundamentación de la matemática. Y este Cantor, una de las cosas que hizo fue un intento que fue bastante exitoso de reducir, con problemas, pero de reducir toda la matemática a conjuntos, teoría de conjuntos que llaman hoy en día. Reducir toda la matemática a conjuntos y explicarlo todo con una única relación, que es esta: A es B. Por ejemplo, yo soy profesor. Javier es profesor. Yo pertenezco al conjunto de los profesores. Y de ese modo hoy en día todo esto es muy complicado, hay muchas teorías, pero Cantor explicó con ese es, ¿cuál es el éxito de este es? El éxito de este es que es la explicación clara, fáctica del ser. Yo soy profesor, pues fácticamente es yo pertenezco al conjunto de los profesores, fácticamente. Es la explicación fáctica, lo que hablábamos del lenguaje fáctico, del ser. El ser fáctico es esa. Y por eso esa E, es el esti, es la letra épsilon griega del es. Ahí Cantor estaba diciendo A es B. Yo soy profesor. Bueno, pues cuando decía yo soy profesor, lo he convertido el ser profesor lo más fáctico posible, lo más objetivo posible. Y eso es un gran logro. Es un gran logro. La teoría de conjunto es un gran logro, pero al mismo tiempo es una gran limitación. Porque el ser, lo que yo soy, me cachis 10. Me han metido solamente lo que yo soy, aunque me pueden poner muchas épsilons de muchas cosas, en el fondo es fáctico. Me lo han convertido. Entonces hay que recuperar la analogía. Hay que recuperar el ser es analógico. El ser es analógico cuando yo digo yo soy profesor, así, o cuando yo digo yo soy Javier. Oye, entiéndeme, yo no lo digo fácticamente, lo digo como todos los valores que llevo dentro. Y el ser cuando yo lo atribuyo a un creador del universo. Bueno, pues, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los valores que, según mi modo de ver, están implícitos y son reales en la ciencia, están implícitos y son reales, están ahí, están en la ciencia. La religión no tiene más remedio que explicitarlos. Yo creo que es una misión de la religión, explicitar los valores. Y en el fondo, eso es lo que estamos haciendo cuando decimos que somos criaturas. Estamos explicitando valores, estamos dando una finalidad. Aquí no tengo tiempo de entrar, pero todos esos problemas que dicen de la finalidad estos son los americanos, es el diseño inteligente. Todos estos problemas que hablan del diseño inteligente, aquí hay una mezcla, el diseño inteligente hay una mezcla entre reflexiones de tipo religioso, de tipo filosófico y luego reflexiones de tipo científico. Lo que no puede hacer nunca la religión es meterse donde no le llaman. Eso no. La legítima autonomía, hay que respetar la legítima autonomía de la ciencia. Pero al mismo tiempo la religión es muy importante para la ciencia. ¿Por qué? Porque le transmite motivación, le transmite
les transmite valores. Bueno, solamente una palabra, y luego voy a poner una cita para terminar, una palabra sobre el mal. La ciencia ante el mal no es su responsabilidad. Es decir, un médico, cuando ve, lo único que puede hacer es curar la enfermedad. La ciencia, frente al mal, es siempre positiva. Pero yo creo que la religión, y en particular aquí, esto está organizado por un sacerdote católico, bueno, pues la religión aborda el problema del mal, aborda el problema del mal. Y el que la ciencia ante el mal, muchas veces estas relaciones, estos estudios filosóficos sobre la ciencia se olvidan del problema del mal. Yo creo que el problema del mal no es científico, no es científico el problema del mal, porque la ciencia intenta superarlo, y hay que superarlo. Pero el cristianismo ante el mal tiene una palabra, y yo quiero terminar con una carta de Juan Pablo II a George Coyne. George Coyne es un jesuita que ya está mayor, está en una enfermería actualmente, era el director del Observatorio Vaticano. Y ya hace casi 20 años, aquí no tengo la fecha, le escribí una carta de la cual voy a extraer algunos párrafos. Dice: ¿está preparada la comunidad de religiones del mundo, incluida la Iglesia, para entablar un diálogo más hondo con la comunidad científica? Un diálogo en el que se mantenga la integridad tanto de la religión como de la ciencia y se fomente el avance de ambas. Pregunta interesante. ¿Está preparada la comunidad científica para abrirse al cristianismo e incluso a todas las grandes religiones del mundo que colaboran con nosotros para construir una cultura más humana y de ese modo más divina? Y ahora pone un ejemplo. El hilemorfismo, esto es un palabrón, pero el hilemorfismo es una teoría aristotélica, que es de donde se sacó la idea del alma, tal como se ha entendido en la visión clásica de la teología, se sacó del hilemorfismo. El hilemorfismo de la teoría natural de Aristóteles, por ejemplo, fue adoptado por los teólogos medievales para servirse de él en el examen de la naturaleza de los sacramentos y la unión hipostática. Bueno, la unión hipostática es la naturaleza de Jesús. Está explicada con una teoría filosófica de Aristóteles. Los teólogos podrían preguntarse hoy, esto lo dice Juan Pablo II, si, con respecto a la ciencia, la filosofía y otras áreas del conocimiento humano contemporáneas han llevado ellos a cabo este proceso extraordinariamente difícil, con la perfección con la que lo hicieron los maestros medievales. Es decir, tenemos muchos problemas que no hemos abordado. Está diciendo. El asunto es urgente. Los avances contemporáneos de la ciencia constituyen un desafío a la teología mucho, dice él, más profundo que el que constituyó la introducción de Aristóteles en la Europa occidental del siglo XIII. Y estos avances ofrecen también recursos de potencial trascendencia para la teología. Podríamos formular cosas mucho mejor, pero no está el horno para bollos, no estamos interesados. Bueno, pero aquí hay una gran tarea y una gran labor. Y con esto concluyo. Podemos tener algunas preguntas. Si alguien quiere alguna aclaración o... ¿Sí? ¿Por favor? En último término, la metafísica. El de los hechos también en último término es la matemática. Hay una otra oposición
autoridad de los testigos o conocer por el raciocinio, la razón. Yo considero esta oposición de razón como el motivo principal de este conflicto. Y termino diciendo que ciencia y metafísica, a pesar de lo que se dice, tienen lazos bastante estrechos. Son siglos que se dice que hay que quitar la metafísica de la ciencia. Pero cuando se ve la física moderna hay un montón de metafísica. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver. En primer lugar, yo he enfocado todo desde un punto de vista un poco del lenguaje científico matemático. Y cuando me dices fe y razón, lo primero que yo quisiera clarificar, pero es un tema larguísimo, ¿qué es razón? ¿Qué es razón? Porque la razón, un modo fácil de explicar lo que es razón es inclinarte hacia el lenguaje. Y entonces la razón tiene distintas dimensiones. Una es la razón deductiva, que te lleva siempre a cosas más básicas, que en último término las cosas más básicas o son observaciones en la ciencia o son intuiciones matemáticas. Siempre la razón deductiva, en último término, te lleva a eso. La razón deductiva. De esto podríamos hablar mucho tiempo. Pero tenemos razón deductiva que te lleva a un punto y, aparte de esa razón deductiva, también tendríamos la razón como uso del lenguaje, porque uso mismo del lenguaje. La importancia que se le ha dado en la ciencia moderna al lenguaje matemático es algo nuevo y tiene que ver con la razón, el uso del lenguaje. Y la capacidad que tiene ese lenguaje matemático de conocerse a sí mismo. Todo eso yo lo pongo en el nivel de la razón. En el nivel de la fe, evidentemente, yo cuando he empezado a hablar de la religión, he empezado por la experiencia. Luego me he inclinado hacia el lenguaje también. Bien, un poquitín, ¿qué ocurre? Que en la fe hay algo que es gratuito, algo que nos viene dado, algo que es un tipo, de algún modo, de experiencia. De algún modo es un tipo de experiencia, de algún modo. Y por eso he hablado de la experiencia religiosa para empezar. Pero esa experiencia, en primer lugar, hay que confrontarla con la razón y al confrontar con la razón con todo tipo de lenguajes. Yo creo que yo propongo una relación positiva entre ciencia y fe, es decir, que esa experiencia de fe se contraste bien qué significa frente a la razón, qué es lo que sí. Y por eso he insinuado un poquitín que incluso en la razón tenemos lo que yo he llamado los conceptos analógicos. Es decir, que la fe, no podemos hablar con los mismos conceptos de la fe que con los conceptos con los cuales hablamos de las cosas científicas. Hay todo un mundo de relaciones aquí entre fe y ciencia. Bien es verdad que tienes razón. O sea, en último término, ¿la fe qué es? La fe se basa, como la ciencia también en último término, se basa en experiencias. La ciencia en último término se basa siempre en experiencias, en observaciones, en datos, y es el punto de partida. Y también en intuiciones matemáticas. El punto de partida son experiencias. Ahora, es evidente que la experiencia de fe y la realidad de la fe es algo que tiene muchos elementos personales, es decir, en tanto que son personales, no son, digamos, automáticamente comunicables, públicamente comunicables. La ciencia es pública.
La fe es personal y comunitaria. No sé si me he explicado algo. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Sí? Sí. Sí. Esto es el quid de la cuestión. Vamos a ver. En la ciencia, yo eso lo explico brevemente diciendo que los valores en la ciencia quedan implícitos, quedan, por así decirlo, en el background, los valores. El lenguaje de los hechos, no expresa valores. Esto se ve muy bien en la problemática, que no he querido entrar en ella, pero la problemática del diseño inteligente. El diseño inteligente, es decir, si queremos explicar la evolución científicamente, hemos de continuar buscando hechos que nos expliquen la evolución. Y esto es lo que hacen los científicos. Entonces, las otras explicaciones para un científico serán buenas siempre que no se intrometan en su trabajo. Yo hay cosas que no sé, pero busco hechos que me confirmen lo que no sé, lo que dice un científico. Hay cosas que no sé, pero busco hechos que me confirmen lo que yo no sé. Entonces, en ese sentido, con eso hay que ser respetuoso, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay una gran finalidad dentro del trabajo científico. El trabajo científico está buscando, está continuamente buscando. Por eso es muy delicado cómo se relaciona la finalidad con el trabajo científico. El científico como tal es agnóstico frente a la finalidad, pero la lleva dentro. No sé si me he explicado. Es un tema delicado, yo creo que es central. Tenemos otra pregunta ahí, Ginés. A lo mejor la última. ¿Qué? Fe. Sí. Sí, sí. Sí. Co-creencia, sí. Sí. Bueno, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Voy a volver a los medievales. Los medievales, y usando la palabra certeza. Los medievales hablaban de certeza, distintos tipos de certeza. Yo no recuerdo ahora exactamente cómo, pero podemos hablar de certeza objetiva, que es la que he hablado yo, certeza objetiva, y certeza metafísica. Vamos a coger el ejemplo del niño. Si quieres, vamos a hablar con un ejemplo. El niño tenía certeza. El niño, cuando le decía a su madre, tenía certeza. Es que la fe es oscura. Es que tenía certeza el niño. Pero para el niño era más importante que Dios. En algún sentido sí que tenía certeza, porque era más importante que los médicos, incluso. En aquel momento, según lo que había dicho. Es un tipo de certeza distinto. Es la certeza del niño. Es la certeza de ese niño que busca, pero es una certeza distinta que la certeza objetiva de yo lo toco. No.
Es por eso, pero es que usamos la palabra certeza y yo creo que la usamos legítimamente con significados distintos. Por eso, sí, por eso, con significado distinto. La certeza del niño es como la certeza del creyente, es una certeza esperanzada, creo, y si quieres, ¿me permites un minuto? ¿O no? Sí. Bueno, es que te voy a decir una cosa que es que como yo soy jesuita, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la regla número 9 del discernimiento de movimientos internos, en esa regla se dice razones por las cuales estamos desolados, que no sentimos la fe. Razones por las cuales no sentimos la fe. Y dice, una de ellas, la primera es porque no la buscamos, otra de ellas para probar la voluntad, bueno, etc. Y la tercera, que la explica mucho, es para que sintamos internamente que no es de nosotros y que no pongamos nido en cosa ajena. Es decir, que la fe es gratuita, porque eso es gratuito, lo perdemos, o no lo sentimos de vez en cuando, porque es gratuito, porque si no, no nos daríamos cuenta de que es gratuito. Es decir, la certeza de la fe, se podría hablar mucho sobre eso, pero es muy distinta de la certeza empírica. Es muy distinta. Bueno, pero esto es un tema muy delicado. Sí. La certeza de la fe, no, yo creo que es un tema es central. ¿Dónde está la certeza de la fe? Pues la certeza de la fe es algo que humildemente poseemos y buscamos y que lo tenemos gratuitamente, que se dice, lo tenemos gratuitamente y que nos ayuda en nuestra vida, y que hay veces que no lo sentimos. Y además, la certeza de la fe es una cosa que es personal y que es comunitaria, que necesitamos confirmarlo. El niño que le dice a su madre, ¿verdad que Dios está conmigo? Necesitamos confirmarla con otros. Esto es un tema... Bueno, no sé si he podido contestar en algo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Yo creo que podemos dar otro aplauso a Javier por su intervención. Oye, no me quiero... Agradecer a todos su presencia y recordarle que el curso sigue la semana que viene, el lunes 12, con otra conferencia que pinta muy interesante, con un título algo provocador, se llama La peligrosa idea de Darwin. Y es por Leandro Sequeiros, alguien que conoce bien a Javier, que es catedrático de paleontología en particular.